Ya estamos en vivo. Bueno, mientras reviso aquí, se van conectando más personitas. Bueno, hola, hola, ¿cómo me les va? Muy buenas noches. Bueno, hoy mi segundo video justamente de la lectura en vivo, Piense y hágase rico. Ya, bueno, para los que se conectaron el día de ayer justamente a este en vivo también. Bienvenidos justamente. A los que no, pues verán después el video grabado, quedará grabado justamente en mi muro. Entonces, bueno, ayer conversaba justamente acerca de tener una buena lectura, pues la verdad, más que todo una lectura que vaya a nutrir tu mentalidad, que vaya a expandir tu mente, pues la verdad. Y hacía unos ejemplos de acuerdo justamente a la realidad que estamos viviendo hoy por hoy, pues no, ¿verdad? ¿Y cuál es esa realidad de que hay muchas personas que tal vez se limitan mentalmente y no pueden progresar, no pueden tener éxito o no pueden inclusive llegar a cumplir esos objetivos o esos retos? ¿Por qué? Porque hay muchas limitaciones mentales que no te permiten justamente seguir o abordar ese objetivo, mejor dicho, eh, abortar sería la palabra, no abordar, sino abortar justamente ese objetivo. Pues, ¿qué significa? Obviamente abortar es como decir, dejarlo a un lado, ya prácticamente tirar la toalla, ya rendirte, eso prácticamente, se rinden muchas personas en el camino, en la consecución de los objetivos, pues, ¿no? Y básicamente no se trata del título que tengas, no se trata de la experiencia que tengas. No se trata si eres gerente, no se trata si eres supervisor o jefe de algún área, no se trata de ser empleado, no se trata tampoco de solamente ser emprendedor, ni los títulos ni los doctorados que tengas. Se trata justamente de pensamientos, se trata netamente de qué, de pensamientos y más que todo patrones, ¿correcto? Entonces, esta parte, esto de lo que te estoy hablando justamente es lo que te va a llevar a ti justamente a qué, a progresar, o que ese progreso en el que estés desarrollando, qué sé yo, algún tipo de objetivo o algún tipo de propósito que te estés justamente en este momento haciendo, un proyecto, ya no justamente no se quede a medio talle por el simple hecho de que te fue mal, no te está yendo bien, no, tal vez no tienes esa habilidad para poder conseguir justamente buenos resultados. Entonces tú las vas a aprender el día de hoy, pues, ¿no? ¿Verdad? Ayer tuvimos una lectura muy amena, más que todo estuvimos hablando justamente del autor, ya por qué había escrito este libro, y esto básicamente es una investigación, pues, ¿no? ¿Verdad? Una investigación en donde han pasado muchas personas justamente importantes, ya los cuales han tenido justamente en su vida, han estado llenos de abundancia, de éxito, pues, ¿no? ¿Verdad? Ya, y más que todo, pues, no se trata justamente solamente de tener éxito a nivel económico, monetario, sino también a nivel de éxito, a nivel intelectual, éxito a nivel de propósito, determinación, éxito personal, también en muchas cosas personales, materiales, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo el día de hoy te voy a hablar justamente de la primera parte de lo que estábamos hablando justamente en este libro, que es prácticamente que dice los pensamientos son cosas. Y es que básicamente siempre una idea arranca mejor dicho, la riqueza o el éxito siempre arranca con una idea, ¿verdad? Y esa idea básicamente se va formando en base a ¿qué? A pensamientos. Si nosotros tenemos malos pensamientos, pues nuestras ideas van a ser malas, ¿correcto? Pero si tenemos buenos pensamientos, pensamientos positivos, toda idea que nosotros nos pongamos en la mente, creemos y creamos en la mente, nosotros vamos a tener éxito, pues, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante que quisiera que pongas atención justamente a esta primera parte. Dice, los pensamientos son cosas. Dice, el hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Alva Edison. Ya, no sé si ustedes conozcan justamente al socio de Edison, yo se los voy a justamente a conversar aquí. Pero, o si tú conoces a Thomas Alva Edison, pues bueno, averigua justamente la vida de esta persona y pues verifica cuáles son los inventos que hizo Thomas Edison, pues, ¿no? ¿Verdad? Dice, desde luego, los pensamientos son cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un deseo de convertirlas en riquezas o en otros objetos materiales. Dice, hace algunos años, Edwin Bernays
descubrió lo cierto que es que los hombres realmente piensan y se hacen ricos. ¿Ya? Lo cierto que es que los hombres realmente piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, ¿ya? Sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Hablando de Thomas Edison, ¿no? ¿Verdad? Una de las características principales del deseo de Barnes es que era preciso. Quería trabajar con Edison, no para él. O sea, Barnes quería trabajar con Edison, no para él. Ya, ese era el principal deseo de Barnes. ¿Ok? Dice, observé con detenimiento la descripción, ya, de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad, y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza. Repito, observe con detenimiento la descripción de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad, y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza. Es importante todo este asunto, ya, porque si tú no entiendes, no vas a entender la lectura. Bueno, yo igual te la voy a explicar, voy a detallar un poco justamente esta parte de la lectura para que puedas entender, ya, pero siempre es importante de que te hagas un autoanálisis, ¿correcto? Un autoanálisis desde que tú tal vez te graduaste del colegio y de aquí en adelante, de ahí en adelante justamente cómo ha sido tu camino, cómo ha sido tu trascendencia hasta el lugar donde te encuentras en este momento. Y si, bueno, estás teniendo éxito, pues felicitaciones. Y si no lo estás teniendo, pues hazte la pregunta, tal vez, ¿por qué no lo estás teniendo? En base a esta parte de aquí que es muy importante, el comienzo del libro, pues, ¿no, verdad? Dice, cuando apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en posición de actuar según ese deseo o impulso del pensamiento. Dos obstáculos se interponían en su camino. El primero, no conocía a Edison, hablando de Thomas Edison. No tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey, ¿verdad? Entonces, eran dos obstáculos que él tenía. No sé qué hubiesen hecho ustedes, pero lo que él hizo es lo siguiente. Estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo el deseo. Pero el suyo no era un deseo ordinario. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Barnes, Edison comentaba años más tarde: estaba de pie ante mí con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, tras años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo a su futuro o a una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error. Entonces, hay muchas personas que tal vez están estudiando una carrera, ¿verdad? Y a medio camino comenzaron a tener problemas tal vez en sus calificaciones. Y se tiraron la toalla, dicen no sirvo para esta carrera, me cambio de carrera y siguen de carrera en carrera porque tal vez no están seguros de sí mismos de que eso es lo que quieren. No hay un deseo de por medio. El mismo ejemplo para una persona que tiene un empleo. Yo creo que los empleados, la mayoría, diría yo que en un 70% aproximadamente, sufren de este problema. Nunca están conformes con el empleo que tienen. Jamás. Y no están conformes, ¿por qué? Porque tal vez no ganan lo que quieren ganar. No están conformes tal vez porque no quieren ser empleados de otra persona, no quieren tener jefes. Tal vez les da miedo quedarse sin trabajo y por eso obviamente están en un empleo que no quieren y sin embargo están inconformes con eso mismo. O tal vez son emprendedores, ya son emprendedores, pero no saben que, por decirte, saben que emprender es vender algo o meterse en un negocio porque está de moda emprender, ¿verdad? Pero no saben emprender, no saben que emprender no es fácil. Emprender es más fuerte, más duro que un empleo, que tener un empleo, ¿verdad que sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque emprender,
tú tienes que prácticamente conocer primero, conocerte tú mismo, hasta dónde puedes llegar, cuáles son tus fortalezas para poder, cualquier obstáculo que tengas en el camino, hacerlo a un lado y seguir con tu camino, ¿ya? Y aparte de eso, alejarte de las personas que no te infunden poder a ti. Por eso es difícil emprender, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona, al quererse hacer justamente socio de Thomas Edison, él buscó las herramientas o los pasos necesarios para completar el primer objetivo, que era presentarse ante Thomas Edison. Correcto. Entonces, los primeros obstáculos que tuvieron fueron los que ya te leí hace un momento. Primero, que no lo conocía. Segundo, que no tenía plata para viajar a New Jersey. ¿Ya? Entonces, así sucesivamente con los ejemplos que yo te acabé de dar. Ahora, cuando una persona tiene un negocio, ¿verdad? Muchas personas a veces se preguntan, dicen, no, es que no hay circulante, la venta está baja. ¿Qué estás haciendo para que tu venta suba? ¿Qué estás haciendo para que tu negocio comience a funcionar como cuando funcionaba antes? ¿Ya? ¿Qué estás haciendo para para salir de ese autoempleo que tienes? Porque tener un negocio, un emprendimiento, es ser autoempleado, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo para que ese negocio llegue al siguiente nivel? Para que ese emprendimiento que tú tienes llegue al siguiente nivel. ¿Qué estás haciendo? Entonces, si tú eres de las personas que ya te sientes derrotada con tener solamente 3 meses en un negocio, tienes un restaurante, un bazar, una zapatería, vendes bisutería, bueno, cualquier tipo de emprendimiento. Si tú tienes recién 1 mes, 2 meses, ya estás pataleando, digo yo pataleando, que digo, ya te estás deprimiendo, te estás frustrando porque tal vez no tienes los resultados que necesitas o que quieres y ya estás pensando en conseguir un empleo. Yo te digo, no te rindas, no es momento de rendirte, ¿ya? Porque las personas más exitosas son las personas que aguantan el proceso y son las personas que les gusta tener retos en el camino al éxito. Así que no te rindas, ¿ya? Sigo justamente con esta parte de la lectura que es muy importante. Dice, no podía haber sido el aspecto del joven lo que le proporcionara su comienzo en el despacho de Edison, ya que ello estaba definitivamente en su contra. O sea, estaba vestido prácticamente como un pordiosero, como lo dijo Thomas Edison. Pero la energía de él, la seguridad que tenía de hacer negocios con él, es lo que impactó a Thomas Edison. Y tal vez ustedes van a decir, Jonathan, pero es que ese era antiguo. Ahora en la actualidad se presenta un jefe, te manda. Sí, tal vez, puede ser. Pero si tú te pones a pensar, eso va a ser. Correcto, pero si tú tienes ese deseo ardiente de conseguir un socio, de que te ayude a crecer en tu negocio, de tal vez hacer todo lo posible, todo lo que esté a tu alcance para que en ese negocio en el que te encuentres en este momento tenga los frutos necesarios, pues tú tienes que hacer hasta lo que tal vez pienses que tienes que hacerlo y no lo haces, tienes que hacerlo. ¿Ya? Tienes que hacerlo, porque tal vez eso que no quieres hacerlo y sabes que tienes que hacerlo es lo que te va a dar el éxito a ti, ¿ya? Pero siempre a veces buscan lo más fácil, correcto, lo más fácil porque dicen, no, esta parte está más fácil y eso más fácil tal vez no va a ser el éxito, sino que siempre suele ser lo más difícil o lo que más obstáculos tengas que te va a llevar al éxito. Entonces, no te rindas. Dice, Bernes no consiguió la asociación con Edison en su primera entrevista, ¿ya? Dice, lo importante era lo que él pensaba. Edison, dice, obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison por un salario insignificante. Transcurrieron los meses, bueno, aquí dice los meses, pero según la teoría fueron 6 años que él estuvo como empleado, entre pocas palabras, de Thomas Edison. Pero ¿qué pasa? Que aguantó tanto, ¿por qué? Porque el deseo que él tenía era tan fuerte y más fuerte que no le importara lo que tenía que hacer por conseguir lo que él quería, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que transcurrieron los meses, como decía aquí, en apariencia, nada había sucedido que se aproximase al codiciado objetivo que Bernes tenía en mente como su propósito inicial y preciso. Pero algo importante estaba sucediendo en los pensamientos de Bernes. Intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de Edison. Entonces, cada mes, cada día, cada hora, cada mes, cada año que pasaba, intensificaba más el deseo de querer ser socio de Thomas Edison. Entonces, llevándolo ahora a la actualidad, hay muchas personas que emprenden y se rinden en el camino. ¿Por qué? Porque se pusieron un bazar
y tal vez no tuvieron los clientes necesarios en la primera semana y ya la segunda semana lo están vendiendo. Porque se pusieron un restaurante y tal vez no analizaron si que tu comida era buena o tu comida era mala. O tal vez no, bueno, no depende tanto del sector tampoco, pero tal vez no analizaste las estrategias que te iban a servir a ti para que tu restaurante sea más conocido. ¿Ya? Yo creo que se basa en eso básicamente, pues no, ¿verdad? Pero no, hay muchas personas que se enfocan solamente en el primer resultado y si no tuvieron ya se rinden. No, tienen que seguir, nunca rendirse en el camino. Entonces, cada vez que tú tengas un obstáculo es en donde tú tienes que intensificar más ese deseo de que lo que tú estás haciendo logre tener éxito. Lo mismo que hacía acá mi querido Bernes. Entonces dicen, aquí hay un estudio, dice, los psicólogos han afirmado con todo acierto que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Si tú quieres muchas cosas, quieres tener dinero, quieres tener libertad financiera, quieres tener libertad de pasar con tu familia, con tus hijos, quieres tener también el dinero para poder comprarte lo que tú quieras. Todo el mundo quiere tener dinero, pero nadie hace algo para lograr tener ese dinero. Y tal vez dices, no, yo trabajo horas extra, yo trabajo de lunes a domingo. Ok, estás sacrificando a tu familia. Es algo que debes de poner en pensamientos también ese asunto. Entonces, dice, por ejemplo, cuando tú estás preparado para lograr un objetivo, lo vas a lograr. Pero si tú solamente estás en tu vocabulario con el que quiero, pero no logras, ni siquiera accionas para poder hacerlo, entonces no lo vas a lograr. Pero tú tienes el poder para lograrlo. Entonces dice, Bernes se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir hasta conseguir lo que buscaba. No se decía, o sea, ojo con esto, no se decía a sí mismo, vaya, no hay manera, supongo que acabaré por cambiar de idea y probaré un trabajo como empleado o como vendedor o con lo que sea. Entonces, voy a repetir esta parte. Él no se decía, vaya, no hay manera, supongo que acabaré por cambiar de idea y probaré con un trabajo. Entonces, él no se ponía esas limitaciones. Ya, en vez de eso, él decía, he venido aquí a asociarme con Edison y eso es lo que haré, aunque me lleve el resto de la vida. ¿Sí vieron que es importante? El poder del pensamiento y el poder de la declaración. Entonces, estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo los convirtiese en una obsesión obstinada? ¿Ya? Yo tengo una pasión, que es la gastronomía. Me encanta la gastronomía, me encanta la cocina, me encanta cocinar. ¿Ya? Tengo un propósito, tengo un objetivo claro a dónde quiero llegar. Pero yo sé que por el momento, puede quedar en pausa. Pero, ¿por qué? Porque no cambio el objetivo, sino que cambio justamente el camino un poco, pero el objetivo sigue ahí intacto. Entonces yo tengo justamente ¿qué? Tengo el objetivo a la vista, pero los pasos que yo estoy cogiendo en estos momentos es justamente los pasos que me van a ayudar a lograr en la consecución de ese objetivo hasta llegar justamente a ¿qué? A esa pasión que yo tengo, ya, esa pasión, ese deseo ardiente, ¿ya? Entonces dice, yo estoy convencido de que este es el camino para lograr el éxito. No sé cuál es tu convencimiento, de qué estás convencido tú, ¿ya? Para poder llegar justamente a tus objetivos. ¿Estás convencido que vas a llegar a lograr tus objetivos, tus metas? ¿Qué te convence? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu determinación? Entonces, dice aquí, cuando la oportunidad surgió, dice, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta de la que Bernes había esperado. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disimulada con la forma del infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Y es verdad, yo en toda mi vida he tenido muchas oportunidades, pero cuando la oportunidad ya ha pasado, recién me doy cuenta que yo tuve una oportunidad. Y ahí es cuando comienzan tal vez las frustraciones, porque dices, ¿por qué no seguí eso? ¿Por qué no decidí en ese momento? ¿Por qué no escogí esto? ¿Por qué no cogí lo de acá?
No sé si te pasa, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo tan común, ¿ya? Que es una persona cuando se va a comprar la lotería y está y dice, ya, ¿me compro el 7 en 7 o me compro el 8? ¿Me compro el 7 o me compro el 8? ¿Me compro el 4 o me compro el 6? ¿Verdad? Entonces dice, ay, ya me voy por el 8. Cuando jugó la lotería y te ves el número que jugó, yo quería el 8, iba a comprar el 8 y compré el 6. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes ese bicho, cuando tú tienes esa oportunidad ahí, tú tienes que aprovecharla. Y eso haciendo como un ejemplo para que me entiendan muchas personas. Pero hablando ya a nivel de económico, socioeconómico, hay muchas personas que tienen a la mano oportunidades. Quieren dinero y les aparecen las oportunidades para generar dinero, para ganar dinero, y no la hacen porque les parece difícil, porque están buscando algo fácil. Y yo no digo que un empleo sea algo fácil, pero te da comodidad. Correcto. Entonces a las personas les gusta la comodidad, pero sin embargo suelen estar inconformes con su comodidad. Correcto. Entonces, es ahí el problema cuando hay empleados que no están conformes con lo que ganan o se sienten frustrados o se sienten cansados de un trabajo rutinario, de un trabajo de 8, 10, 12 horas diarias, de lunes a domingo, de lunes a sábado. Entonces se sienten cansados, pero tienen una oportunidad y no la quieren aceptar, no la quieren reconocer. Entonces ahí es donde viene el problema, el inconveniente. Actualmente hay emprendedores que están fracasando con sus negocios, están quebrando con sus negocios, pero tienen la oportunidad de hacerlo en redes sociales, tienen la oportunidad de utilizar una herramienta tan importante como son Instagram, Facebook y otras redes sociales más, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo no sirvo para eso. A mí no me gustan las redes sociales. Yo no sé trabajar en redes sociales. Yo no esto, yo no lo otro, yo no lo de aquí. Se llenan de tantas excusas y después se están lamentando, se están haciendo las víctimas porque no llegan y quiebran con sus negocios. ¿Ya? Entonces ahí en ese momento dice, es que este país está en la M. Lo primero que le echan la culpa es al país, cuando la culpa es uno mismo. Correcto. Entonces, dice, en esta parte justamente que les estaba leyendo, dice, cuando hablando justamente de los caprichos, dice que ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Dice, tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disimulada con la forma de infortunio o de frustración temporal. Correcto. Entonces, cuando una persona se siente frustrado, ya en ese momento es en donde tiene que reconocer cuál es la oportunidad que tiene. Si tú tienes un emprendimiento ahorita y tú no te va bien y ya te sientes frustrado porque tienes que pagar deudas, tienes que pagar cuentas, que las tarjetas, que aquí en Ecuador le llamamos churco a los prestamistas, que te cobran intereses, no los bancos, ojo, aunque son parecidos, pero no los bancos, no hablo de los bancos. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya todas las deudas te están comenzando a caer encima, estás recibiendo los recibos, vienen el agua, la luz, teléfono, te quieren cortar todo, comienza la frustración. Pero en ese momento justamente comienzan a aparecer las oportunidades y las personas no quieren ver la oportunidad que les aparecen, ¿ya? Porque como le digo, vienen disfrazadas de frustración. Aquí como lo dice aquí, vienen disfrazadas de frustración y yo se lo hablo con experiencia, porque yo perdí muchas oportunidades en el camino por sentirme frustrado y no reconocer que tenía una oportunidad. Pero ahora ya no me pasa eso. No me pasa, ¿sabes por qué? Porque expandí mi mente. Mi mentalidad es totalmente diferente a la de unos años atrás o unos meses atrás. Sin embargo, hay muchas personas que todavía no reconocen y yo te invito justamente a reconocer lo que dice aquí, llevar a la práctica lo que dice aquí en el libro. Dice, te voy a repetir, tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disimulada con la forma del infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Por eso hay tanta gente que se rinde en el camino. Ya hay tanta gente que quiere ya renunciar de su trabajo o ya no da el mismo potencial en su empleo, ya quiere renunciar de su emprendimiento, ya quiere vender la empresa a la que tiene, ya quiere renunciar la universidad, ya quiere renunciar todo, ya está cansado hasta de su propia, quiere renunciar hasta su vida, ¿verdad? Y ahí es a donde entran justamente las personas que se quieren hasta suicidar, ¿verdad? Porque por esos malos patrones que nos llevan justamente hasta la muerte a veces, ¿ya? Por el alto índice de estrés que hay. Entonces, para seguir, dice, Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento, conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por aquel aparato, no confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos.
Bernes vio su oportunidad que había surgido discretamente, ocultaba en una máquina estrambótica, oculta en una máquina estrambótica que no interesaba más que a Bernes y al inventor. Dice, Bernes supo que podía vender la máquina, o sea, tenía esa característica de estar seguro de lo que quería y de lo que podía hacer. Tanto así dice que supo que podría vender la máquina de dictar a Edison. Se lo sugirió a este y de inmediato obtuvo esa oportunidad que tanto quería. Vendió la máquina. En realidad, lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación. A partir de aquella asociación, Bernes se hizo rico, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. Entonces imagínate, ya, tal vez en el emprendimiento que estoy actualmente, como le decía a mi esposa hace unos días conversando, tal vez en el emprendimiento que yo estoy actualmente no sea esa pasión. Estoy enamorado de ese emprendimiento en el que estoy. Lo estoy haciendo con el corazón. Pero tal vez no sea esa pasión como lo que a mí me gusta, me apasiona, que es la gastronomía, ¿verdad? Tal vez no estoy en el área que a mí me apasiona, ¿ya? Pero es parte del camino que tengo que seguir para lograr ese deseo ardiente que yo tengo, ¿verdad? Y te lo pongo como ejemplo al deseo ardiente que tenía Bernes, ¿ya? Que estuvo prácticamente, llegó para asociarse con él, pero no lo consiguió al primer rato. ¿Por qué? Porque por muchas circunstancias. Pero ¿qué decidió hacer? Algo que no le gustaba hacer. Algo para lo que él no fue a visitar a Thomas Edison, que fue prácticamente ser empleado durante 6 años. Pero lo hacía con tanto amor, lo hacía con tanta pasión, ¿ya? Porque eso que él quería, lo hacía hacer cosas que no importa lo que tenga que hacer para lograr llegar a ese éxito, a eso que tanto quería. ¿Me hago entender? Entonces, por eso es importante justamente de que si no, lo que estás en este momento, lo que estás haciendo en este momento no es lo que tú quieres hacer, pero crees que eso que estás haciendo es lo que te va a llevar a ti a conseguir lo que tú quieres hacerlo, tienes que seguirlo haciendo. Tienes que seguirlo haciendo porque es una oportunidad que te está dando la vida para poder lograr lo que tú quieres hacer, para poder lograr a donde tú quieres llegar. ¿Ya? Pero lamentablemente hay muchas personas que a veces cogen lo más fácil porque creen que eso es lo que los va a llegar, los que los va a seguir o llevar al éxito. Y no es así. Se frustran. Ya, se frustran. Correcto. Entonces, dice aquí, no tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo reportó a Bernes su deseo. Tal vez fueran 2 o 3 millones de dólares. Pero la cantidad, cualquiera que sea, se torna insignificante cuando se la compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definido de que un impulso intangible se puede transmutar en ganancias materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Bernes literalmente se pensó en asociación con el gran Edison. Se pensó dueños de una fortuna. Ya no tenían nada con qué empezar, excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta verlo realizado. Y yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Bernes, en la película que dice Piense y hágase rico en el legado, que te lo recomiendo, hay un ejemplo que él, por ejemplo, para irse a donde Thomas Edison, que era New Jersey, él tenía que pagar un pasaje. En ese entonces, pues, no es como ahora que vale $2,000, $1,500 o $500, no. En ese entonces creo que decía como que $100 valía el pasaje, ¿verdad? De ahí donde él estaba hasta New Jersey para hacerse la entrevista con Thomas Edison. Entonces, cuando él se saca, va y pregunta justamente a la persona de la boletería cuánto vale el pasaje, él se saca las monedas que tenía, no le alcanzaba, pero ni siquiera para el agua. Se sentó, pero no se deprimió. Pensó de qué forma podía viajar hasta donde Thomas Edison y lo hizo. Cuando el tren comenzó a salir del lugar donde él tenía que cogerlo para irse pagando pues hasta donde Thomas Edison, ¿qué hizo? Al vuelo, como decimos aquí en Ecuador, al vuelo, corriendo, se subió, se trepó y se fue inclusive hasta en el techo del tren para lograr llegar hasta New Jersey. Entonces, los obstáculos existen solamente si tú te limitas. Los obstáculos existen solamente si tú te pones excusas para lograr lo que tú quieres lograr. ¿Ya? Y eso no te deja avanzar, te detiene
y te sigues lamentando por tantos años que sigues en la misma situación y dices, es que yo nací para ser pobre. Entonces, naciste para ser pobre porque te llenaste de excusas. Comiste tantas excusas que eso no te permitió ver la visión ya que puedes tener actualmente para poder llegar al éxito, ¿verdad? Entonces, dice aquí, Bernays literalmente se pensó en asociación con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna. No tenía nada con qué empezar, excepto la capacidad de saber lo que deseaba. Esas palabritas me gustan, esa frase me gusta. La capacidad de saber lo que deseaba. Te pregunto ahora, ¿tienes la capacidad de saber lo que deseas? Si no tienes la capacidad de saber lo que deseas, es momento justamente de desarrollar esa capacidad y comenzar a definir y a determinarte cuál es tu deseo. ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿A dónde quieres llegar? ¿Y qué camino quieres coger? ¿Correcto? Entonces es el momento de desarrollar esa capacidad. Bueno, creo yo que ya me he pasado justamente con unos minutitos y el día de mañana voy a seguir con la segunda parte de esta primera fórmula, se podría decir, o de la primera regla justamente de piense y hágase rico. Mañana hablaremos justamente de 1 metro del oro, una historia increíble, una historia real, por supuesto, porque nada de lo que está aquí es ficticio, todo es real. Y mañana te voy a comentar justamente de esta historia, 1 metro a 1 metro del oro. Entonces no te pierdas justamente el día de mañana. Voy a estar conectado desde las 8:15 de la noche. Te llegará justamente la notificación. Entonces conéctate ya y trata de hoy alimentar tu mente sin excusas. Que eso es lo que a ti te va a dar el éxito para cualquier ámbito de la vida. Sea que estés estudiando, sea que tengas tu empleo, sea que tengas tu emprendimiento, seas microempresario, seas artesano, seas empresario, lo que tú desees. Para lo que tú desees, estas son las herramientas que te va a permitir a ti comenzar a expandir tu mente. Se despide Jonathan Gómez desde Ecuador. Gracias. Bye bye.